A comienzos de este año, se ha hablado de la posibilidad de que la India impulse con más fuerza la agenda de los sistemas de pago y la integración de las monedas digitales de los bancos centrales entre los países BRICS. BRICS necesita consolidarse como una auténtica alianza económica. Creo que algunos de sus detractores querrían ver a BRICS avanzar muy rápido hacia algún tipo de alianza militar directa, y serían los primeros en decir, ya lo advertimos. Eso es justo de lo que del principio en relación con BRICS. Esto tiene que ver con el poder político, con la geopolítica, y sería un error enorme. Sería una trampa para BRICS. Bienvenidos a todos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me alegra muchísimo volver a recibir al Dr. Jaroslav Lisovolik, un destacado experto en economía internacional, mercados emergentes y en la evolución de la arquitectura del sistema financiero global. Jaroslav es un economista y autor de gran prestigio, cuyo trabajo se ha centrado especialmente en los países BRICS, la integración económica mundial, la financiación del desarrollo y la transformación del orden monetario internacional. Es el autor del mejor recurso en línea, de verdad el mejor, sobre la evolución económica del mundo multipolar. Su página es bricsplusanalytics.org. Echadle un vistazo, sin duda merece la pena. Es mi fuente de referencia y dejaré el enlace en la descripción. Jaroslav, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer. Me alegra mucho tener esta conversación. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos y sé que hay mucho de lo que ponernos al día. Así que empecemos por el estado del bloque BRICS. Está, digamos, en un punto de inflexión en este momento. Ha habido bastante debate sobre si el grupo ha perdido impulso después de su rápida expansión de hace un par de años y con los cambios geopolíticos que se están produciendo en todo el mundo. ¿Ves este momento como una pausa temporal en el desarrollo del bloque o dirías que hay desafíos estructurales más profundos que podrían limitar realmente su trayectoria futura? En pocas palabras, diría que se trata de una pausa, no de un cambio estructural. Creo que la desaceleración en la expansión es totalmente comprensible y además intencionada por parte de los BRICS. Llevamos varios años escuchando a sus representantes decir que la ampliación no debe continuar al mismo ritmo ni a la misma velocidad que antes. Es necesario integrar a los nuevos miembros, familiarizarlos con los procedimientos, las reuniones y los objetivos que persigue el grupo. Así que, en mi opinión, esto no es en absoluto una ruptura estructural en el desarrollo de los BRICS. Es una pausa deliberada y creo que la mayoría de los miembros están de acuerdo en que es necesaria. Y por supuesto, la ampliación de los BRICS fue el cambio más visible de todos los que hemos visto en el pasado. Creo que en parte esa especie de ilusión óptica se debe al hecho de que, ya no hay más ampliaciones. No se habla tanto de nuevas incorporaciones. Y por inercia, muchos observadores siguen esperando, o al menos deseando, que ocurra algo en ese sentido. Pero de nuevo, esto es intencionado. Ahora los BRICS ponen más énfasis en la consolidación. Digámoslo así, en consolidar la ampliación que ya se ha producido. Y sí, creo que ahora, con la India como país que preside los BRICS, tradicionalmente ha adoptado un enfoque más micro en cuanto a sus prioridades, con más atención a la innovación, a la cooperación económica a nivel micro, de empresas y de startups. Así que en realidad se trata más de desarrollos a nivel micro y de aspectos de cooperación económica, más que de algo macro, algo tan amplio como la innovación, las discusiones anteriores sobre la expansión o la posibilidad de una nueva moneda o de nuevos mecanismos comerciales, y todo eso. Es decir, también estamos viendo un cambio en la agenda
que está influyendo tanto en la retórica como en el proceso que observamos por parte de los BRICS. Pero de nuevo, creo que esto se explica perfectamente tanto por la evolución general de los BRICS como bloque, como por esas prioridades que tradicionalmente, de una presidencia a otra, suele impulsar la India. Por supuesto, los BRICS no son la única organización multilateral del mundo, pero en los últimos años probablemente ha sido la que más atención ha recibido. Así que es justo decir que las expectativas eran muy altas. Y creo que también es justo decir que en parte esas expectativas se inflaron un poco con todo eso de la desdolarización o de volver al patrón oro. Se generó mucho entusiasmo por parte de muchas personas que quizá no tenían la perspectiva necesaria para entender los aspectos más amplios y los objetivos más generales de este nuevo giro hacia la multipolaridad y hacia ese orden mundial emergente que todavía estamos observando y que aún no está estructurado de la forma en que probablemente lo estará dentro de unos 5 años. Pero si miramos organizaciones como por ejemplo la ASEAN, el Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG o incluso la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿cuáles diría que son las lecciones más importantes que los BRICS pueden realmente aprender de otros grupos multilaterales mientras buscan profundizar de forma definitiva la cooperación entre miembros tan diversos y alinear a esos países de una manera que garantice un desarrollo exitoso y al mismo tiempo flexibilidad en este orden internacional tan inestable y en constante cambio? Bueno, creo que es una gran pregunta. Y desde luego, hay muchísimas buenas prácticas, digamos, en todo el sur global, en el mundo en desarrollo, incluidas, y diría que especialmente, en los bloques regionales. Y pienso que una de las lecciones que los BRICS deberían aprender de la experiencia de estos bloques regionales a lo largo de las últimas décadas es que acercarlos más entre sí, crear un foro para una cooperación más amplia entre los bloques de integración regional, así como entre sus instituciones de desarrollo regional, como los bancos de desarrollo o las organizaciones regionales de financiación, es fundamental. Esto es algo que mejoraría de forma significativa las capacidades de los BRICS. También aumentaría su inclusividad y la conexión con la comunidad del sur global sería varias veces mayor, mucho más amplia que todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a la expansión del núcleo de los BRICS o la creación del cinturón de asociaciones. La proyección exterior, gracias al mayor efecto multiplicador que supone reunir a estos bloques regionales bajo el paraguas de BRICS Plus, sería enorme. Y creo que este sigue siendo un ámbito que los BRICS aún no han abordado, aunque el debate sobre ese tipo de modelo lleva ya casi 10 años en marcha. Creo que fui de los primeros en lanzarlo, allá por 2017. Y desde entonces se ha comentado aquí y allá, sobre todo en la literatura académica. Pero está claro que necesitamos algo más contundente, algo más decidido en cuanto a la formulación real de políticas, en cuanto a las medidas concretas que adopte el grupo BRICS. Y por supuesto, eso traería muchísimos beneficios. Estamos viendo una tendencia en los grupos de integración regional. Están empezando a construir acuerdos comerciales de bloque a bloque, no solo de país a país. Y en parte esto se debe a que las políticas comerciales ya no las gestionan los países individualmente, sino que las delegan en sus respectivos bloques regionales. Es el caso de la Unión Económica Euroasiática y de Mercosur. Así que en realidad, si quieres abrir los mercados, si quieres neutralizar el efecto de los aranceles de Trump y la presión proteccionista que existe en general, tienes que empezar a pensar en términos de bloques regionales. Simplemente porque son ellos los que están tomando esas decisiones y los que están aplicando la agenda de política comercial en una parte cada vez mayor del sur global. Y bueno,
En cuanto a los mecanismos de toma de decisiones, creo que uno de los problemas con los que se ha encontrado el grupo BRICS es esa norma del consenso, la regla que exige que todos estén de acuerdo en todas las decisiones. Y por supuesto, como te das cuenta, eso limita bastante, en algunos casos, el activismo del bloque cuando algunos de sus miembros quieren seguir una determinada vía de desarrollo. Lo que estamos viendo en algunos bloques regionales, así como en ciertas plataformas que se han creado en los últimos años como respuesta a estos choques geopolíticos, es que se están volviendo más plurilaterales. Existen mecanismos que permiten alcanzar consensos, incluso entre varios miembros del bloque, y esos miembros pueden seguir adelante sin que sea necesario que todos los demás participen o estén completamente de acuerdo con ese tipo de agenda. Así que un marco más plurilateral, o lo que a veces se llama geometría variable dentro del bloque, que permita formar distintos subgrupos y subalianzas sobre la base de la propia plataforma, es algo que, en mi opinión, está llegando a ser, no diría existencial, pero sí realmente crucial para los BRICS, porque la ampliación de miembros ha hecho que alcanzar consensos sea cada vez más difícil. Y es necesario tomar la decisión de permitir que dentro de los BRICS haya grupos o subgrupos que tomen la iniciativa y que propongan cada vez más iniciativas, nuevas medidas de política y así sucesivamente. Uno de los ejemplos en este sentido es la Asociación para el Futuro de la Inversión y el Comercio, la FIT Partnership, que fue creada por Pequeñas Economías Abiertas en el año 2025. Es en realidad un nuevo tipo de plataforma basada en el principio del plurilateralismo y en la capacidad de distintos grupos o subgrupos de miembros de esta plataforma para avanzar con sus propias agendas prioritarias. Así que, diría que esto supone, en cierto modo, un desafío para los BRICS, ya que este tipo de plataformas son más flexibles, más capaces de reaccionar ante choques o desafíos. Y en comparación con ese nivel de flexibilidad y agilidad, los BRICS pueden parecer a veces más rígidos y menos ágiles a la hora de responder a los cambios realmente importantes que estamos viendo ahora. El año 2026 ha estado marcado por un aumento del militarismo y creo que es difícil discutir esa afirmación. Eso, de alguna manera, nos lleva a hablar del papel que podría asumir el bloque de los BRICS en cuestiones de seguridad. Y de eso vamos a hablar dentro de un momento, pero antes me gustaría conocer tu opinión sobre la próxima cumbre de los BRICS, porque las expectativas para la nueva cumbre en la India son, creo, muy interesantes a la luz de lo que acabas de comentar. India va a acoger la cumbre BRICS Plus a mediados de septiembre en Nueva Delhi. ¿En qué te vas a fijar más de cerca en esta próxima cumbre de los BRICS? ¿Y qué iniciativas o áreas de política crees que van a dominar las discusiones allí? Bueno, desde luego no vamos a ver nada en cuanto a una expansión de los BRICS. Creo que eso está bastante claro. No creo que vaya a haber mucho debate sobre este tema. A comienzos de año se habló de la posibilidad de que la India impulsara con más fuerza la agenda de los sistemas de pago y la integración de las monedas digitales de los bancos centrales entre los países BRICS. No he visto declaraciones oficiales de gran alcance sobre esto, pero sin duda es algo a lo que hay que estar atentos. También en la declaración final de la cumbre. Desde luego ha habido algo de debate en los medios y puede que haya trabajo a nivel de expertos. Aún así, si ese fuera el caso, creo que ya sería un paso adelante. Creo que, claramente y de forma fundamental, las economías del BRICS necesitan un sistema de pagos que les permita seguir realizando liquidaciones transfronterizas. Y la vía de las monedas digitales de los bancos centrales podría ser una de las más fiables,
sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años se ha probado con bastante éxito a través del modelo de Enbridge, tanto desde el punto de vista técnico como tecnológico. Así que quizá, sobre esa base, la India decide impulsar esa iniciativa. Otro asunto importante es la institucionalización. Hemos escuchado, diría que durante todo el último año desde la cumbre anterior, cada vez más conversaciones sobre ese proceso de institucionalización. ¿Qué tipo de institucionalización será? Ha habido varios artículos de algunos de los principales expertos en los BRICS, tanto en Rusia como en la India, que plantean que una de las posibles vías podría ser la creación de una sede o de una secretaría. Así que eso podría ser algo que se debata. Una de las propuestas que yo mismo planteé el año pasado fue el formato de la Troika, en el que habría una formación regular de 3 miembros de los BRICS, la presidencia del año anterior, la presidencia actual y la presidencia del año siguiente. Es el mismo modelo que se utiliza en algunos bloques regionales, como la ASEAN, la Unión Africana y, por supuesto, también el G20. Y ese tipo de formación en Troika no es, claro, una institucionalización completa, por así decirlo, pero sí es un paso hacia una presencia mayor y más continua en la escena internacional. No se trata de que solo el país que preside haga declaraciones en solitario y tenga que afrontar presiones desde distintas partes del mundo, sino de que varios miembros de los BRICS actúan juntos, asegurando que las agendas se mantengan de una presidencia a otra, que haya continuidad, que existe una representación colectiva en el ámbito internacional. Creo que esto también es algo muy importante para que el bloque se perciba realmente como un grupo colectivo, digamos, y no esté guiado por la agenda de un solo país que lo preside. Así que, estos son algunos de los temas que, en mi opinión, resultan más interesantes. Por supuesto, habrá muchas cuestiones que se mantendrán de años anteriores y seguirán en el futuro. La agenda medioambiental y otras líneas de trabajo, creo, van a continuar de forma anual. Pero estos temas, y en especial el de la institucionalización, pueden ser los más interesantes de seguir. Por supuesto. Y gracias por explicarnos esas expectativas, porque creo que será muy interesante ver qué ocurre en la cumbre y si la realidad está a la altura de lo que se espera. Pero pasemos al tema de la seguridad, porque creo que es algo que estoy viendo una y otra vez en las redes sociales. Y teniendo en cuenta los acontecimientos geopolíticos en Venezuela, los ataques a Irán, la guerra de agresión contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, y también en Líbano y Gaza, además de muchas otras zonas que empiezan a mostrar signos de inestabilidad, es justo decir que un bloque económico puede no tener tanto éxito si no cuenta con un componente de seguridad. Es interesante ver cómo los cambios en el poder económico pueden transformar un bloque puramente económico en algo mucho más complejo y profundo. Entonces, el resurgimiento del intervencionismo militar, impulsado por Donald Trump y la competencia entre grandes potencias, ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación en materia de seguridad entre los miembros de los BRICS. No quiero decir necesariamente coordinación militar, porque quizá eso sería ir demasiado lejos, pero ha dejado ver la necesidad de incorporar un elemento de seguridad dentro de un bloque económico como los BRICS Plus. Bueno, creo que está claro que esas discusiones existen y que dentro de la comunidad de expertos hay cada vez más debate. Algunos de esos expertos piden que el bloque de los BRICS adquiera, en mayor medida, ciertas funciones o capacidades en el ámbito de la seguridad o incluso en el militar. Pero hasta ahora, la postura dominante frente a esa idea es más bien negativa. La gran mayoría de los expertos no quiere ver a los BRICS avanzar hacia una política de poder, una alianza militar o algo parecido.
En mi opinión, es mucho más importante que los BRICS se consoliden de verdad y lleguen a convertirse en un bloque económico plenamente desarrollado. Hasta ahora, creo que todavía no hemos visto la evolución completa de los BRICS en esta dirección. Algunos de los ámbitos relacionados con la cooperación económica no se han abordado, diría yo, de forma significativa. Y el más importante de todos es el comercio. No tenemos una plataforma comercial común dentro de los BRICS. No existe un bloque único de los BRICS dentro de la OMC. Todo avanza con bastante lentitud, aunque creo que el desafío que planteó Trump desde Estados Unidos desde 2015 fue especialmente fuerte en el ámbito comercial. Y uno habría esperado que la respuesta de los BRICS se centrara precisamente en el comercio, en una mayor coordinación comercial. Pero eso aún no se ha materializado. Creo que, antes de avanzar hacia otros ámbitos o hacia otras áreas, los BRICS necesitan consolidarse de verdad como una alianza económica completa. Pienso que algunos de los detractores de los BRICS querrían verlos moverse muy rápido hacia algún tipo de alianza militar abierta, y serían los primeros en decir, ya lo advertimos. Esto es justo de lo que hablaban todo el tiempo cuando se referían a los BRICS, que se trata de política de poder, de geopolítica, y eso sería un mayor error. Esto sería una trampa para los BRICS. Las medidas más importantes que los BRICS pueden tomar para afrontar los desafíos de los últimos años son, precisamente, avanzar a toda velocidad hacia una cooperación económica más profunda, una mayor consolidación económica, sobre todo en ámbitos como el comercio y la inversión. Pero también es clave reforzar la cooperación regional en las distintas zonas del sur global y en los mecanismos de integración regional, donde muchos de ellos ya tienen su propia agenda de seguridad. Por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, uno de sus mandatos es la seguridad. Reunir a los bloques de integración regional puede tener, entre otras implicaciones, una mayor seguridad, al menos una mayor seguridad económica, para los miembros que los componen. Cuba, por ejemplo, está más integrada en todas las plataformas que existen en el hemisferio occidental, tanto en los bancos de desarrollo como en las distintas instituciones. Si dentro de los BRICS Plus hay vías de desarrollo o asociaciones en las que Cuba participa, entonces, sin duda, hay una mayor capacidad para que el país pueda resistir mejor los choques externos, ya sea en el suministro de combustible, en el de alimentos, y así sucesivamente. Uno de los temas que se me ocurrió durante el último mes fue que quizá BRICS Plus debería plantearse crear reservas estratégicas. Ya sabes, de combustible, de productos alimentarios básicos, y así sucesivamente. La idea sería apoyarse en los mecanismos de integración regional del sur global y construir un sistema resistente que respalde a las economías que están bajo presión. Hay mucho por explorar, también en el ámbito económico, que podría hacerse y que tendría, ya sea de forma directa o indirecta, un impacto importante en la seguridad y en la solidez de la posición de las economías que forman parte de BRICS Plus. Yaroslav, creo que estoy de acuerdo con tus puntos, pero déjame hacer un poco de abogado del diablo por un momento. Mientras te escuchaba, me vino a la cabeza un ejemplo, Armenia. Y ya sé que Armenia no es miembro de los BRICS, por supuesto, pero ha tenido lazos muy estrechos, históricos, con Rusia y con otros actores de su región. Y ahora, bajo el liderazgo de Pashinyan, ha sido en la práctica apartada por actores occidentales. Entonces, en lo económico, debido a este componente político y a la dinámica de poder, sería justo decir que esos lazos económicos se están rompiendo de forma efectiva sin que exista una alianza más fuerte en otros ámbitos entre Rusia y Armenia.
o digamos entre Armenia y otros actores regionales que han contribuido mucho al desarrollo económico y a la estabilidad de Armenia en los últimos años. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que está claro que si Armenia rompiera sus lazos con la Unión Económica Euroasiática, sería un error enorme. Un error enorme. Hay muchísimos vínculos, ya sea en el comercio o en la inversión. Y por supuesto, el vínculo migratorio es tremendamente importante a través de las remesas. Si miramos el espacio económico de la antigua Unión Soviética, algunas economías, a lo largo de las últimas décadas, llegaron a recibir hasta la mitad de su PIB en remesas procedentes de Rusia. Y para Armenia, esas remesas han sido muy importantes. Es algo que sin duda hay que tener muy presente al tomar decisiones de ese calibre. Pero si nos centramos en la Unión Económica Euroasiática y nos preguntamos si se ha hecho todo lo que se podía hacer, se hizo. Siempre quedará la pregunta de si el ritmo de la integración económica dentro de la Unión Económica Euroasiática fue el adecuado. Y bueno, creo que aún así hubo avances importantes y se logró bastante. Pienso que la Unión Económica Euroasiática es una fuerza muy progresista dentro del espacio de la CEI. Pero desde luego, en algunos aspectos, quizá hubo caminos que podrían haberse seguido para que esos beneficios económicos fueran aún mayores para países como Armenia y otros miembros de la Unión Económica Euroasiática, y además en una fase más temprana. Y tenemos que entender que este es un espacio muy competitivo, no solo en lo económico, sino también, como vemos en lo político y en lo geopolítico, donde el intervencionismo va en aumento. Así que, si existen oportunidades para ampliar la cooperación, para aumentar los beneficios económicos que se derivan de los bloques de integración regional, hay que aprovecharlas rápido. No se puede esperar años o décadas. Una de esas oportunidades, por supuesto, es una integración más estrecha entre la Unión Económica Euroasiática y los BRICS-MUS. Y puedo decirte que incluso en los últimos años, la retórica dentro de Armenia sobre las perspectivas y la necesidad de vínculos más estrechos con los BRICS empezó a ganar fuerza. Eso debería haberse aprovechado como una ocasión para mostrar al público armenio cuáles son las posibilidades y qué se puede obtener de una cooperación más cercana con los BRICS Plus. Y por supuesto, la Unión Económica Euroasiática es una puerta de entrada muy importante para Armenia hacia los BRICS Plus, ¿verdad? Si miras el mapa, a nivel regional, así es como funciona. Irán está cerca. Rusia es un aliado clave y también un socio fundamental en el ámbito económico. Así que ese camino, el que llevo tanto tiempo mencionando, que consiste en acercar los bloques de integración regional sobre la base de la plataforma de los BRICS Plus. Si se hubiera impulsado con más decisión en el pasado, quizá habría habido un enfoque, una visión algo distinta, creo yo, también en la región, sobre los posibles beneficios, una visión más amplia de lo que puede lograrse a partir de la cooperación con la Unión Económica Euroasiática. Y por supuesto, esa es la fortaleza de la Unión Económica Euroasiática, su conexión con los BRICS. Esa conexión debería y podría extenderse mucho más por toda la región. Bielorrusia está siendo bastante activa a la hora de impulsar con más fuerza ese tipo de vínculo entre la Unión Económica Euroasiática y los BRICS. Esa agenda tiene que despegar de verdad, porque eso, creo yo, en buena medida, te abre los ojos, si estás en la región, sobre cuáles son las verdaderas perspectivas de cooperación económica dentro del espacio euroasiático, dentro de la propia Unión Económica Euroasiática. Gracias por aclararlo. De verdad lo aprecio porque creo que ha sido uno de los desarrollos más recientes y, digamos, más interesantes con los que me he encontrado, y me pareció algo relevante para la discusión sobre la evolución de los BRICS frente a las fuerzas lideradas por Occidente que intentan alejarlos un poco de su núcleo.
Pero, si me permite una pregunta más sobre la cooperación en materia de seguridad. ¿Está observando un aumento en la cooperación bilateral en defensa o seguridad entre los miembros de los BRICS, especialmente entre Rusia y China? ¿Y hasta qué punto los países de África principalmente, quizá también en Asia y tal vez en América Latina, están intentando diversificarse y alejarse de las alianzas de seguridad tradicionales con Occidente para acercarse a Rusia y China como sus principales socios en seguridad, incluso en términos de comercio, de intercambio tecnológico? Bueno, yo diría que, en términos generales, no necesariamente en lo que respecta a la seguridad o a ámbitos relacionados, estamos viendo una tendencia hacia una mayor diversificación en el sur global. Me refiero a los flujos comerciales, a la cooperación económica, al suministro y a la fiabilidad de las cadenas de suministro. Hay un esfuerzo por crear opciones de reserva, por tener más margen de maniobra, y eso inevitablemente va a influir en otros ámbitos, incluidos los relacionados con la seguridad, simplemente por la intensidad y la dirección de los choques geopolíticos que estamos viviendo ahora. Así que diría que esto es un resultado natural de la cooperación sur-sur, que ha ido desarrollándose de forma constante en los últimos años y que desde el año pasado se ha acelerado de manera notable. Estamos viendo un aumento importante en el comercio sur-sur y avanza a muy buen ritmo, muy por encima de las medias de la economía global. Así que ese tipo de cooperación, la cooperación sur-sur, también va a influir, y de hecho ya está influyendo, en las áreas de seguridad. Y por supuesto, a comienzos de este año vimos también los ejercicios navales del BRICS Plus frente a la costa de Sudáfrica. De modo que en cierto sentido las economías del BRICS, los países del BRICS, están explorando la posibilidad de coordinarse en este ámbito, no necesariamente en el formato completo del BRICS, pero sí entre algunos de sus miembros. En cualquier caso, está claro que hay algún tipo de reacción por parte del BRICS ante la tendencia de una geopolítica cada vez más agresiva en todo el mundo. Y eso sin duda lo estamos viendo con claridad. Uno de los motores principales del bloque BRICS ha sido la gobernanza global, ¿verdad? El ajuste de la gobernanza global. ¿Cree usted que los BRICS buscan sobre todo reformar el orden internacional existente desde dentro o que están construyendo poco a poco instituciones paralelas que con el tiempo podrían llegar a ser una alternativa real? Yo diría que se trata del desarrollo de instituciones adicionales, sin necesidad de lo que algunos economistas llaman destrucción creativa. Es decir, trabajar con las instituciones que ya existen, intentando reformarlas en la medida de lo posible. Aunque muchos expertos sostienen que algunas de las instituciones de Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional, son prácticamente imposibles de reformar de manera significativa. Por ejemplo, en lo que respecta a un cambio en la distribución de votos entre países que dé más representación a las economías en desarrollo. Aún así, está claro que esta es la estrategia del bloque de los BRICS. Si uno mira las declaraciones finales de los BRICS cada año, se ve un apoyo muy explícito por parte del grupo hacia la Organización Mundial del Comercio. De hecho, el año pasado, por primera vez, la directora de la Organización Mundial del Comercio asistió a la cumbre BRICS Plus. Y luego está, por supuesto, la parte de la declaración final de los BRICS, que trata sobre los temas y prioridades impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En ella se expresa apoyo a estas instituciones multilaterales, con la esperanza, también reflejada en la declaración, de lograr una distribución más equilibrada de los votos y una mayor representación de las economías en desarrollo. Así que sí, el enfoque es evolutivo, no revolucionario. Es evolutivo, una forma de complementar el sistema existente, de seguir intentando reformarlo, de tratar de convencer a los socios de las economías avanzadas de que hace falta una mayor estabilidad,
una mayor sostenibilidad de todo el conjunto, a través de una distribución más justa de los votos dentro de organizaciones clave, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Yaroslav, mencionaste el comercio como una necesidad clave y el desarrollo del comercio entre los miembros para garantizar que los BRICS tengan futuro. Así que me gustaría pasar rápidamente a ese tema. La última vez que hablamos, hace ya varios meses, comentaste que el bloque BRICS estaba buscando formas de hacer frente al aumento de las presiones comerciales. Y por supuesto, el sistema comercial global está cada vez más marcado por aranceles, sanciones, controles a la exportación y, en general, por un cierto grado de fragmentación económica. Entonces, ¿qué está haciendo BRICS de forma diferente, digamos, este año, para responder a esas presiones y reducir su vulnerabilidad como grupo o quizá la vulnerabilidad individual de cada miembro frente a la coerción económica externa y a los choques económicos externos que en muchos casos ni siquiera pueden prever? Exactamente. El enfoque, por desgracia, tal como lo veo hasta ahora, sigue siendo bilateral. Básicamente, las economías del BRICS se reúnen entre sí, sus representantes, sus presidentes, y van fijando objetivos cada vez más altos para el volumen de comercio bilateral que quieren alcanzar. A principios de este año, hubo una reunión entre los líderes de Sudáfrica y Brasil. Hablaron de la hoja de ruta y de cómo impulsar el comercio bilateral, lo cual tiene todo el sentido. Son economías que algunos dirían están separadas por el Atlántico Sur, pero en realidad están unidas por el Atlántico Sur, como dijo el presidente Lula de Brasil. Y hay margen de sobra para plantearse metas más ambiciosas. El problema de todo esto, sin embargo, es que, en mi opinión, hace falta multilateralizarlo. It needs to be multilateralized. It needs to be done on a multilateral basis. Esto tiene que hacerse de forma multilateral, sobre la base de la plataforma BRICS Plus, plenamente desarrollada, y sobre la base de una integración de integraciones, construyendo una mayor conectividad comercial, no solo entre países individuales, sino también entre bloques regionales. Por eso, las conversaciones sobre, por ejemplo, cómo reforzar las relaciones entre el Mercosur y la Unión Aduanera del África Austral, o cómo elaborar una hoja de ruta para las negociaciones de libre comercio o la integración económica entre los bloques regionales de los que forman parte los países BRICS, me parecen pasos que van más al fondo del problema. En este momento, sí, estamos viendo que el comercio sur-sur está creciendo. Vemos que algunos de esos ambiciosos objetivos bilaterales se están cumpliendo, pero creo que lo que resulta mucho más inclusivo, Ratsui Anuremeth, en mucho más completa, es precisar enfoque que implique los respectivos bloques de integración regional. Uno de los aspectos más interesantes del bloque BRICS, al menos para mí, es el nuevo Banco de Desarrollo, o el Banco de los BRICS. ¿Y por qué me parece interesante? Pues porque está surgiendo como una alternativa al Fondo Monetario Internacional y una crítica que se dirige con frecuencia al FMI y que, en mi opinión, no es tanto una crítica como un hecho que se ha demostrado una y otra vez, es que los programas de préstamos del fondo suelen venir acompañados de condiciones de política económica que, por supuesto, influyen en las políticas internas de los países que piden esos préstamos. Y sería justo decir que en muchos casos esos requisitos, esas condiciones, no tienen realmente como objetivo hacer que esa sociedad sea más democrática ni beneficiar a la clase trabajadora. Pero están muy guiados por la política. Y creo que Ucrania es un excelente ejemplo. Tenemos que fijarnos en algunas de las condiciones que se impusieron a Ucrania para permitir que siguiera endeudándose, que esa carga de deuda continuara una y otra vez hasta el punto de que 25 generaciones futuras de ucranianos no van a poder pagar la deuda que el país ha asumido. Pero dejando eso a un lado,
¿En qué se diferencia realmente la filosofía de préstamo del nuevo Banco de Desarrollo de Saudi y la del Fondo Monetario Internacional? ¿Tiene el nuevo Banco de Desarrollo algún tipo de condicionalidad para influir en la política pública del país que pide el préstamo? Bueno, en primer lugar, creo que dentro de los BRICS necesitamos establecer algo así como, ¿cómo decirlo?, un análogo. No exactamente un prototipo, por así decirlo, pero sí una plataforma o una organización destinada a apoyar el desarrollo macroeconómico. Eso hasta ahora no se ha hecho. Si queremos evaluar el nuevo Banco de Desarrollo y compararlo con las instituciones de Bretton Woods, la institución equivalente sería el Banco Mundial. Y el nuevo Banco de Desarrollo es, en mi opinión, hasta el momento, la única manifestación institucional, por así decirlo, de los BRICS en la escena internacional. Así que, por supuesto, hay esperanzas de que el nuevo Banco de Desarrollo no se limite a los proyectos de inversión que está llevando a cabo ahora en el ámbito del desarrollo sostenible y que también aborde la macroeconomía y otros muchos temas que han quedado fuera por la falta de desarrollo institucional dentro de los BRICS. Aunque, claramente, existe el mecanismo de reservas contingentes de los BRICS, que ya ha sido aprobado, que se ha creado, pero que aún está por desarrollarse plenamente. Y luego, cuando empiece a realizar operaciones para apoyar la macroeconomía de los países miembros de los BRICS, entonces podremos comparar el enfoque de esa plataforma con el del FMI. Pero claro, la diferencia, ya de entrada, podemos decir, que estará en el hecho de que en el FMI hay una proporción de votos claramente desequilibrada, concentrada en las economías avanzadas, en las economías occidentales. Y eso, por supuesto, ha influido en las políticas del FMI y en la aprobación de los préstamos, porque las condiciones siempre se ven afectadas por ese factor, de forma inevitable. En cambio, en el caso de los BRICS, la distribución de votos es más equilibrada, y todos esos votos pertenecen al ámbito del sur global. Así que una agenda de ese tipo, o una politización de ese tipo, es poco probable que ocurra. No representa un riesgo tan grande como el que existe en las instituciones de Bretton Woods. En lo que respecta al nuevo Banco de Desarrollo, al Banco Mundial, a los bancos regionales de desarrollo y a los bancos multilaterales de desarrollo, al final, el principal reto es la calidad del proyecto de inversión. Si ese proyecto es sostenible, si se puede financiar, si realmente se puede llevar a cabo, y si puede financiarse de forma segura, con una rentabilidad adecuada. Y ese tipo de enfoque, creo, está bastante bien integrado en el marco del nuevo Banco de Desarrollo, aunque la principal crítica sigue siendo que el ritmo de expansión de su cartera de préstamos podría ser mayor. Pero creo que, objetivamente, debemos reconocer que el nuevo Banco de Desarrollo sigue estando en una fase relativamente temprana. Y junto con su expansión y la incorporación de nuevos miembros, hace falta un tiempo antes de que pueda producirse una ampliación más contundente de su cartera de préstamos. Aún así, vemos un entusiasmo considerable en cuanto al acceso a los recursos del nuevo Banco de Desarrollo. Lo vimos incluso en países como Argentina. Y Argentina, en el pasado, se ha sentido bastante frustrada por los problemas que ha tenido para obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y de las instituciones de Bretton Woods. En el pasado, se veía al nuevo Banco de Desarrollo como una opción más, una alternativa para conseguir financiación, una opción con menos condiciones, que muchos consideraban a veces sesgadas. Esa posibilidad, creo, está muy presente en la mente de muchos países del sur global. Lo ven como otra fuente más. Y lo perciben, en mi opinión, como algo más accesible, con menos condicionantes y con menos riesgo de politización, debido a lo desequilibrado que voto a votos en las instituciones de Bretton Woods.
Yaroslav, quizá esta sea la última pregunta por hoy. No me puedo creer que ya estemos en junio y estemos hablando de 2026. Pero, como estamos a mitad de año, creo que también deberíamos mirar un poco hacia adelante y comentar qué podemos esperar del bloque BRICS en el futuro. El año que viene, 2026, se cumplirá el 10º aniversario del concepto BRICS Plus, sobre el que tú has escrito mucho. Si hoy estuvieras asesorando a los líderes de los BRICS, ¿qué pondrías en primer lugar en la agenda del bloque para 2027? ¿Y qué iniciativas podrían fortalecer de forma más efectiva la cooperación entre los miembros y, además, aumentar la influencia de los BRICS en la economía global? Porque eso es igual de importante. Bueno, a juzgar por nuestra conversación durante esta última hora, creo que está claro que mi prioridad es una plataforma para las instituciones de desarrollo regional y los mecanismos de integración regional de los que forman parte los países BRICS. Cuando escribí por primera vez sobre el concepto de BRICS Plus, en febrero de 2017, ese era exactamente el marco que tenía en mente y que propuse: reunir los bloques de integración regional y las instituciones de desarrollo regional como una forma de reforzar los impulsos de integración en el sur global, intercambiar buenas prácticas y, además, consolidar los recursos existentes que pueden movilizarse con mayor facilidad para fines de desarrollo. Y eso refuerza de forma significativa enormemente las capacidades del BRICS Plus como plataforma, porque a día de hoy, la mayoría de los recursos que existen en la economía global están a nivel regional. Si miramos lo que hay en los mecanismos regionales de financiación y en los bancos regionales de desarrollo, sus recursos son mayores que los del Fondo Monetario Internacional. Los recursos del FMI son menores que los de los mecanismos regionales de financiación en toda la economía mundial. Y lo mismo ocurre con los bancos regionales de desarrollo. Tienen muchos más recursos que el Banco Mundial. Así que para el BRICS Plus, yo diría que es algo evidente. Es algo sobre lo que hemos pasado 10 años dándole vueltas, cuando en realidad es algo tan básico, diría yo, como la consolidación, la unión de recursos. Esto es claramente lo que se necesita en un momento en el que muchos de los mercados emergentes, incluidos los miembros principales de los BRICS, siguen atravesando tensiones financieras. Bueno, esta podría ser la respuesta posible. Y puedo decirte que si se toma una decisión así, si se impulsa un formato BRICS Plus de ese tipo, entonces el efecto en cuanto a la revitalización del impulso del desarrollo de los BRICS, tanto en la percepción como en la realidad, no solo en la percepción, en las agendas políticas reales, en lo que se puede hacer de verdad en materia de comercio, de financiación, todo eso se va a elevar no solo un nivel, sino varios niveles. Así que esto es, no quiero tener una lista de 10 prioridades o 10 medidas. Esta es la que hay que perseguir. Lo que estoy viendo en los trabajos de los académicos chinos, y China va a asumir la presidencia el año que viene, es que cada vez escriben más sobre la cooperación entre los bloques de integración regional del sur global. Ese es el camino a seguir. Es algo que va a liberar las capacidades del sur global, sobre todo en el ámbito del comercio, en el terreno donde el bloque está afrontando más presión, más tensión, diría yo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tu experiencia incomparable sobre este tema. Siempre es un placer tenerte aquí y siento que he aprendido muchísimo. Es importante porque tú como experto revelas detalles que no podemos encontrar en ningún otro sitio. Así que te agradezco de verdad que hayas venido hoy y los hayas compartido con nosotros. Para quienes nos están viendo, recomiendo encarecidamente seguir a Yaroslav en bricksplusanalytics.org. Dejaré el enlace en la descripción, no dejéis de echarle un vistazo. Yaroslav, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante de hoy. Muchas gracias. Lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, Lena Petrova.